ejercicios, en la charla de unos ejercicios, tiene que ir siempre centrado en este deseo continuo que tiene Jesucristo, que es el que nos ha traído aquí. Por eso muchas veces me habréis oído decir que si Jesucristo nos ha traído para algo. En renovar, puesto que vosotros ya sois personas que tenéis un camino recorrido en la vida cristiana, en la vida espiritual, tiene que ir centrado en el deseo de renovar esta conciencia del amor que Dios me tiene, esta llamada continua de Jesucristo a la santidad, a los hombres, para que todos nosotros vayamos siempre encontrando el sentido de nuestra vida, el sentido de cada acontecimiento de nuestra vida. En conocer la llamada de Dios, me voy conociendo a mí mismo. Esto es maravilloso pensar eso. En la medida, repito, en que voy tomando conciencia de quién soy yo, voy conociendo el amor de Dios, pero mucho más, en la medida en que voy conociendo el amor que Dios me tiene a mí, voy conociéndome, voy entendiéndome a mí mismo. Muchas veces cuando la gente dice, es que yo no le entiendo a Dios, yo jamás recuerdo haber dicho esa frase. Pero muchísima gente lo dice, y muchísima gente lo dice con la mayor inocencia del mundo en la dirección espiritual. Yo es que no le entiendo a Dios. Bueno, lo que te están tratando de decir en el fondo es, yo no me entiendo a mí mismo. Yo no entiendo qué es lo que Dios quiere de mí o qué es lo que Dios quiere conmigo. Y claro, ahí van revueltas muchísimas cosas. Ahí va revuelta, pues, toda la... ¿Qué va? Ahí va encerrado todo el misterio del amor de Dios al hombre, y va encerrado el sentido de nuestra propia vida. Por eso que para nosotros sean estos días unos días en los que estemos más atentos a Jesucristo, estemos más abiertos a lo que Dios... Cierra la puerta esa, por favor. Y que esto nos vaya haciendo a nosotros ir entendiendo, ir abriéndonos a lo que Dios nos quiere decir, a lo que Dios nos quiere ofrecer a cada uno. Todo esto pues es el misterio de la vida cristiana, y esto es el sentido de la razón de por qué estamos aquí. Dios es un Dios que siempre llama. Nuestro Dios es un Dios que siempre nos está llamando. Nosotros nos daremos cuenta en unos tiempos o en otros. Mucha gente no se dará cuenta jamás, nunca se enterará. Yo nunca me deja de asombrar eso. Es una de las cosas que más me hacen pensar. Que pueda haber seres humanos que vengan a este mundo, vivan en este mundo, se vayan de este mundo y nunca se hayan enterado de para qué vinieron. Qué horror debe de ser, y esto nos ha podido a lo mejor pasar. Pensar que yo he pasado años de mi vida sin ni siquiera considerar la posibilidad de que Dios me estuviera llamando a nada. O sea, vivir con la conciencia o sin la conciencia, sin darme cuenta, quiero decir, de que Dios me llama, es no saber para qué vivir. Y francamente, vivir cada día sin una razón para vivir debe ser la cosa más trágica del mundo. Y como todos, antes o después, recordaremos momentos en nuestra vida, o incluso nos puede estar pasando muy recientemente, momentos en los que hemos vivido, por lo menos como si Dios no llamara. Es que me atrevo a decir más, es que vivir como si Dios no me llamara, o vivir de espaldas a la llamada de Dios, es lo mismo que vivir como si no hubiera Dios. Porque si lo hubiera o no lo hubiera, mi vida no va a cambiar. Da igual. ¿Cuál es la primera llamada de Dios? Pues evidentemente Dios nos ha llamado a la vida.
Yo existo en este mundo porque Dios me ha llamado a existir. Y me ha llamado a existir de una manera muy concreta, ¿no? Es decir, hombre, me gustaría que hubiera seres humanos. Yo voy a ser tan bueno que voy a hacer al primer hombre y a la primera mujer. Y los demás, pues que vengan de ahí. Yo hice al primero y a la primera, y no me salieron del todo bien, porque me salieron respondones, contestones y maleducados y desobedientes y pecadores y rebeldes. Y después de ahí, pues que sigan viniendo los hombres. No. Dios llama a la existencia a cada ser humano. Dios llama a la vida. O sea, es decir, esta persona concreta, en concreto, existe porque Dios quiere que exista. Mi padre, mi madre, mis hermanos, las personas que me parecen más abominables, las personas más infelices, las personas que llevan unas vidas más desgraciadas, las personas que se mueren de hambre, las personas que son pecadores que debían de darles un diploma de los pecadores que son, las personas, todo ser humano existe en el infinito amor de Dios. Y además es una llamada continua. No es que Dios, bueno, está bien, ya sé que yo existo porque Dios me ama, me dice la carta a los Efesios, ya me lo ha dicho usted unas cuantas veces, a ver si se aprende usted otra cita. Y después, pues nos ha llamado, y Dios nos llamó. Dios no nos llamó, Dios nos está llamando, porque Dios no tiene pasado, Dios no tiene historia, Dios no tiene futuro ni tiene pasado. Dios es hoy eterno. Dios llama hoy, en un acto continuo, y nos llama a la vida, y nos ha llamado a la existencia. Es más, yo existo como consecuencia de que Él me ha llamado al ser. Y decía antes que Dios nos llama a una vida muy concreta, no es decir, bueno, me encantaría que hubiera seres humanos. No, a mí me ha llamado a ser dominicano, me ha llamado a ser hombre o me ha llamado a ser mujer, me ha llamado a ser español o me ha llamado a ser gringo. Dios me ha llamado a algo concreto, a una vida concreta, a unas circunstancias concretas. Y me ha llamado con todos los detalles y con todo el lujo de todos los pormenores. Hasta el color de los ojos lo decidió Dios. Todo, cada detalle de nuestra vida, pensado, querido, permitido, buscado, hecho, en una sola palabra, por la voluntad de Dios, por la llamada de Dios. Si vosotros os creéis esto que estamos hablando, automáticamente os ponéis a años luz de distancia de la mayor parte de los seres humanos que conviven con nosotros, a nuestro alrededor. O sea, somos una especie rara, somos un grupo de personas que piensan pues de una manera muy diferente. Es más, yo creo que no hace falta que os insista que hay muchas personas que van a misa todos los domingos y estas cosas les podrían chocar un poco. O sea que bueno, que si se lo dicen, pues será verdad, porque lo dice usted, y es cura. Pero como que su vida no va a cambiar gran cosa, si esto es verdad o esto no es verdad. Pues esta debería de ser la idea fundamental que dominara toda nuestra existencia. Porque ¿qué quiere decir? Que si la vida es don de Dios y que yo exista es decisión suya, si que yo exista es decisión de Dios, todas las demás decisiones de mi vida no pueden ser tomadas sin Dios. Porque todas las demás decisiones de mi vida están enterradas en esa decisión de Dios de que yo exista. No solamente es que Dios quiere que yo exista, que camine sobre la tierra, sino que Dios ha decidido cómo debo de caminar sobre la tierra. Hasta los pelos de tu cabeza los tienes contados. Es decir, conozco y actúo e intervengo. Ni un pajarito ni un gorrión, dice Jesús en el Evangelio, cae, que vuela por los aires, cae sin que el Padre lo quiera o lo permita. Dios rige, es Señor de las vidas y de los acontecimientos de la historia de todos los hombres. Por lo tanto, toda decisión que tome, no soy dueño de mi vida, porque la vida es un don. Puedo decir que soy administrador de la vida. Soy cooperador con Dios en la vida.
colaboro con Dios. Los padres y madres de familia colaboran con Dios en la creación, en la obra de la creación. Por eso, que al pensar sobre nuestra propia vida, incluso podemos pensar, haciendo un poco de examen de conciencia, pues cómo he vivido hasta ahora. ¿Esta idea ha sido una idea importante para mí hasta ahora? ¿Ha sido una idea dominante en mi vida? O al revés, pues nunca la verdad es que le había dado la importancia que le está dando usted ahora esta mañana. O me parece que sí, pues que últimamente, puede ser últimamente los últimos meses o los últimos años, pues esta idea la verdad es que ha encauzado, ha canalizado mucho mejor mi vida. Y mi vida automáticamente ha tenido sentido. Yo no soy un accidente de la naturaleza. Las circunstancias concretas de cómo cada uno es concebido da exactamente igual. Porque lo importante es que Jesucristo, que es el Señor resucitado, rige los acontecimientos de la historia. Y está por encima de ellos y está actuando en medio de ellos. Bueno, pues que nos preguntemos con toda seriedad si de verdad estamos convencidos de estas cosas. Que la vida es un don de Dios. Que Él es el Señor de la vida. Que yo no soy el dueño de la vida. ¿Vosotros creéis que, por ejemplo, muchos matrimonios no se plantearían la vida de manera diferente si ellos de verdad pensaron por un momento que la vida, ellos no son dueños de la vida y que ellos no son quien para decidir quién nace y quién muere y cuándo uno nace y cuándo uno muere? Tienen que ser evidentemente padres y madres responsables, pero la responsabilidad no consiste en hacer lo que me da la gana. La responsabilidad consiste en estar atento a lo que Dios quiere, que es muy diferente. ¿Vosotros creéis que los padres y madres de familia católicos de misa de los domingos por lo menos se plantean en serio estas cosas? Pues muchos no, como bien os podéis imaginar, y no creo que se esté asustando con lo que lo digo. Pues por eso este es un pensamiento que debería de dominar mucho más la vida del cristiano, la vida del creyente. Ahora fijaros, en vez de llenarnos de miedo, de temor, por ejemplo el temor a equivocarme, lo que me tiene que llenar es de confianza. Porque si la vida, si mi vida, la vida de yo, con nombre y apellido, la vida mía, yo existo porque Dios me ha llamado a la vida, me ha llamado a la existencia, entonces Dios me conoce perfectamente, sabe perfectamente quién soy yo, no como una ficha en una computadora, sino me conoce, está conociendo ahora mismo, me conoce perfectísimamente, con toda mi historia, con todas mis limitaciones, con todas mis dificultades, con todos mis tropiezos, y me conoce infinitamente mejor de lo que me conozco yo. Algunas veces os habrá pasado que, además eso puede pasar incluso mucho en ejercicios, porque como normalmente no somos gente que tengamos el vicio de pensar, porque la vida pasa tan deprisa que a veces ni nos da tiempo a pararnos 5 minutos a pensar, pues nada, os venís aquí un rato y estáis tirados en la cama, os estáis en la capilla, pues eso, comiendo las uñas, haciendo como que rezáis, y de repente os empezáis a acordar de cosas. Os acordáis de cosas de vuestra infancia y cosas de cuando estabais en Chihuahua, no Chihuahua, ¿de dónde es ese sitio? En Tampico, pues eso, o por ahí, cuando estábamos subidos en la mata de, ¿cómo decía la otra? En la mata de aguacate, diciendo soy una desgraciada, nadie me quiere. Bueno, pues cuando os empezáis a acordar de todas esas cosas, caramba, pues hace mucho tiempo que yo no me acuerdo de eso. Pues todas esas cosas que de repente os acordáis, os recordarán la cantidad de cosas de las que no me acordaré. Y de repente nada, volvéis, os encontráis con fulana que hace 6 meses que no la veis, o 6 años, y decís, ¿te acuerdas? Es verdad, si es que se me había olvidado todo aquello completamente. Dios no se olvida de esas cosas. Y esas cosas son parte de nosotros. Nos pasa, por ejemplo, cuando vemos una fotografía. Vamos, solamente de ver cómo íbamos vestidos, dice uno, madre de mi vida, pensar que ese era yo. Dios no se olvida de esa persona, como Dios tampoco se olvida de la persona que se ve dentro de no sé cuántos años. Y Dios no se olvida de mí hoy. Dios piensa en mí, tal como yo soy. Yo soy ayer, hoy y mañana.
Pues renovar todo esto. Y estos días son una maravilla para pensarlo en serio, para no dejarnos distraer por cosas que no tienen importancia ninguna. Porque pensar que Dios siempre está pensando en mí, como no piensa ni mi padre, ni mi madre, ni mi novio, ni mi novia, ni siquiera el Padre Cristo, pero está todo el día pensando en nosotros. A veces lo hago pero de penitencia. Pensar entonces, si este solo pensamiento, la vida donde Dios, la vida en sus manos, si no nos llenará de confianza pensar que alguien siempre está pensando en mí y alguien siempre tiene un proyecto en mente. Dios es como la persona que tiene el mapa. Nosotros salimos de viaje, vamos a no sé dónde, no sabemos dónde está, y vamos con el mapa en la mano. Dios tiene el mapa de mi vida. Yo me entiendo por qué ahora hemos ido a la izquierda y luego a la derecha, porque hay que detenerse y luego avanzar más rápido. A veces pasamos por temporadas de nuestra vida que nos parece que estamos cambiando tan deprisa que nos mareamos. Parece que estamos como en el parque de atracciones, eso. Y otras veces, es que no avanzo, como estoy parado, o como voy para atrás. Bueno, pues, muchas veces no entiendo. Pero Dios sí entiende. Dios tiene el mapa de mi vida en la mano. Sabe de dónde venimos, porque venimos de Él. Y sabe a dónde vamos, porque vamos a Él. Él es el alfa y la omega. Él es el comienzo y el fin de nuestra vida. Pero fijaros qué maravilla, y el misterio de la encarnación que estamos celebrando ahora en Navidad nos lo recuerdan, despierta toda esta realidad mucho más en nosotros. No solamente es que yo salí de Dios y a Dios voy a volver, sino que es que Dios se ha puesto a caminar con los hombres, compañero de camino. Esta es una frase muy de Santa Teresa de Jesús, de la espiritualidad carmelitana. Dios compañero de los hombres, Dios amigo del hombre, caminante con el hombre. Quizá la imagen de los discípulos de Maús, estos dos hombres que van avanzando y no saben a dónde van, no saben el rumbo, el destino que llevan, pues para nosotros tiene que ser, es una oportunidad para irnos replanteando con muchísima mayor seriedad tecnología dominicana. Entonces, pues que este sea como el marco en el que nosotros concentramos toda nuestra vida, que este sea el marco en el que nosotros verdaderamente nos centremos, que no hay cosa más importante, evidentemente, si a Dios le importa tanto mi vida, es saber para qué me la ha dado. Es una pregunta muy típica, por ejemplo, los consejeros de la escuela, que a veces se las dan de directores espirituales. ¿Y tú qué has pensado hacer con tu vida? Pues imaginaros que le digáis a un director espiritual, a un consejero de estos de la escuela: mire usted, lo que yo he pensado hacer con mi vida, la verdad es que importa bastante poco. A mí lo que me preocupa es saber qué es lo que ha pensado Dios hacer con la mía. Bueno, os mirarán con los ojos así, ¡pum! Y dice: señor consejero de la universidad, ¿qué ha pensado usted hacer con su vida? No importa, es ¿qué ha pensado Dios hacer con la de usted? ¿Usted está seguro que está haciendo lo que Dios quiere? A lo mejor te mandan al psiquiatra. Pensar, fijaros, ¿qué maravilla es esto? Es que yo no me tengo que estar preocupando para ver qué es lo que voy a hacer con ella, como si yo tuviera... Nosotros muchas veces hablamos de la vida como: yo puedo hacer 27.000 cosas, y como no las puedo hacer todas, que es una lástima, pues a ver si cojo la que más me gusta. Bueno, eso es como un ateo se piensa la vida, se plantea la vida. Esta es la cantidad de católicos que piensan así en su vida. Y además que estas son decisiones típicas de los jóvenes, porque estáis en la edad de decidir si voy a estudiar tal cosa, si me voy a casar, si voy a hacer qué. No es qué me gustaría más, qué me apetecería más, es qué quieres, para qué vive este mundo. Tú no me criaste, me tiraste aquí al mundo, me diste el don de la vida y luego me dijiste: y haz lo que te dé la gana porque a mí no me importa. Total, para lo que vas a hacer. Pero esto que estoy diciendo no lo piensa casi nadie. Y además, como continuamente estamos rodeados de gente que te está diciendo: tú qué vas a estudiar, tú qué vas a hacer, y tú cuando te casas, y tú cuando... Esto es continuo.
Es decir, estamos continuamente escuchando un bombardeo de ideas que no tiene nada que ver con la vida cristiana. Pero son gente que si tú le dices, usted sabe que usted piensa como un pagano, se sienten ofendidos, vamos, ¿cómo me puede usted decir a mí eso? Vamos, como lo que soy yo. Bueno, pues todo esto es lo que tiene que dar como, repito la palabra, el marco de un cuadro donde nosotros vamos a tratar de escuchar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Otro de las dificultades es que a lo mejor esto que acabo de decir, o la mayor parte de lo que acabo de decir, pues por lo menos lo habéis pensado muchas veces, desde luego lo habéis oído en muchísimas otras ocasiones, y aunque las habéis oído en muchísimas otras ocasiones, indudablemente os encontraréis en muchas veces en situaciones en las que, pues sí, yo quiero hacer lo que Dios quiere. ¿Y cuál será mi vocación? ¿O cuál será el sentido de mi vida? ¿O para qué habré venido a este mundo? Pero luego hablamos de Dios como si fuera un Dios que Él sabe para lo que me ha traído a este mundo, pero no te lo digo. A que no adivines para lo que yo te crío. O sea, un poco hablamos de Dios como si Dios fuera en el fondo muy malo, para que no vamos a engañar, nos ha creado para algo que vete tú a saber lo que es, y cuando me pongo a hacerlo, vete tú a saber si esto es lo que Dios quería. Con lo cual estamos siempre llenos de inseguridad, llenos de temor, unas veces llenos de miedo porque tengo que tomar yo una decisión, otras llenas de pánico porque no acabo yo de ver claro, y otras llenas de prisa porque va pasando el tiempo y yo sigo siendo igual que hace 3 años y parece que no he hecho nada con mi vida. ¿Vosotros os imagináis realmente que Dios es así? Que Dios es un Dios que me creó para algo, pero que está diciendo, a que no adivines para lo que yo te creé. Dios está deseando decírmelo. Dios, ¿por qué? Pues porque a Dios le interesa muchísimo que yo acierte. Porque de mi acierto depende de mi santidad, y de mi santificación depende la de muchas personas. O sea, que un padre y una madre de familia sean padres y madre de familia, supone que Dios hizo que se conocieran. Bueno, pues a Dios le interesará mucho que yo conozca a la persona con la que me tengo que casar cuando Él quiera que la conozca, y si es que me tengo que casar. O que conozca nada al convento al que me tengo que ir o al seminario al que me tengo que ir. O sea, la vocación que sea, me da igual. Pero la idea no es a dónde, sino lo que quiero insistir es que Dios quiere que yo lo conozca y está deseando decírmelo. Y me lo está diciendo continuamente. ¿Me enteraré o no me enteraré? Hombre, es como el que se mete en una habitación que está insonorizada, con un corcho blanco de ese y con 7 alfombras, y dice, no te oigo, señor, no te oigo. Hombre, salga usted. Sala donde habla. Pues Dios debe estar llamando, pero con la radio a toda pastilla. Yo no me refiero a la radio materialmente, sino la cantidad de cosas que como que amortiguan, acallan la voz de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida. La voluntad de Dios en nuestra vida entra continuamente en conflicto con un montón de cosas que no son su voluntad y a las que no estoy dispuesto a renunciar, pase lo que pase. Es decir, nosotros en el fondo somos mucho menos libres de lo que nos creemos para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le hemos puesto tantas condiciones, tantos condicionamientos a Dios, que es que no hay manera de que Él pueda hacer con nosotros lo que quiera. Yo quiero hacer lo que tú quieras, pero tiene que ser así, aquí y ahora, y no sé qué, y de tal manera. Imposible. Y no estoy dispuesto a renunciar a esto, y tampoco quiero renunciar a lo otro. Y no, pues, o sea, en el fondo no somos libres para hacer la voluntad de Dios. Tenemos una serie de cosas a las que nos hemos aferrado y de las que no estamos dispuestos a renunciar, pase lo que pase, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Claro, así es que es imposible hacer su voluntad. Nos influye muchísimo más de lo que queremos reconocer la opinión de los demás. Nos influye muchísimo la opinión de la gente. Nos influye muchísimo la opinión de nuestros amigos. Nos influye la familia muchísimo más de lo que presumimos de que no nos influyen. Pero continuamente. ¿Cuántas veces hacemos cosas una tarde simplemente para que nos dejen en paz? Bueno, será para que te dejen en paz, pero has hecho lo que ellos querían. Y además, encima,
como los padres tienen mucha experiencia de estas cosas, te hacen sentirte culpable, porque pobrecito yo, porque no sé cuántos de no sé qué, porque estoy tan sola, y porque nadie me quiere, y porque parece mentira, con lo que yo sé con ustedes, y todo. Claro, toda la vida es así, y pasaron 60 años y ella está todavía aquí, no, nadie me quiere. Esta es la realidad. Pero eso es continuo. Es decir, el factor sentimental, la presión de no sé qué, los estudios, no tendría que hacer más oración, pero como tengo exámenes toda esta semana, pues nada, Dios esperará hasta la semana que viene a ver si pasas todos tus exámenes para que tú le hagas un poquito de caso y tal. Se está pensando. Todo es el trabajo. Yo tendría que hacer más oración, pero es que tengo que comprar otro trabajo porque no sé cuánto, porque la renta, bueno, es continuamente nuestra vida está amarrada. Todas las cosas que tengo que hacer son voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios la tengo que cumplir. Pero todo lo que es voluntad de Dios, todo lo que es obligatorio, no me puede separar de Dios, me une a Dios. Todo lo obligatorio, ¿sabéis lo que quiere decir la palabra obligatorio en español? La palabra obligatorio quiere decir unir. Obligar es atar, amarrar en latín, obligar, hacer un nudo. Todo lo que es obligatorio me ata a Dios, me une a Dios. Por eso, ¿qué es obligatorio? ¿Qué cosas obligatoriamente tengo que hacer? Aquellas que son voluntad de Dios. Porque nada que no me une, tengo que hacer. Nada que no me une a Dios, lo tengo que hacer. Hombre, yo sé que tendría que hacer tal cosa, pero es que me he comprometido, no sé qué, me he comprometido cuando sea. Esas cosas no me unen a Dios. Lo que no me une a Dios no es su voluntad. Me da igual que me lo diga mi padre, mi madre, o la vecina, o el consejero de la escuela, vamos. Da igual. No me une a Dios. O sea, no es obligatorio. Es que tienes que hacer tal cosa. Mire usted, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, punto. Eso es lo que tengo que hacer. Y repito, estamos muchas veces, a la hora de escuchar la llamada de Dios, bajo la presión de muchísimas personas. Estamos bajo la llamada de Dios, bajo la presión de Dios, muchísimas veces, bajo la presión de un ambiente, de muchas personas que nos impide hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo con lo que tenemos que cortar. Y salirnos de nuestro ambiente de cada día durante una temporada nos puede ayudar muchísimo, porque nos da mucha más perspectiva. Bueno, ¿qué cosas a mí no me dejan hacer lo que en el fondo yo, en los conocimientos que tengo hoy? A lo mejor no lo sé todo, pero en las cosas que yo ya veo que Dios parece que sí que quiere de mí, ¿qué obstáculos encuentro? ¿Qué obstáculos encuentro para responder a lo que Dios me ofrece? No solamente, cuando digo no solamente, digo, no quiero decir que no sea, pero no solamente son los demás, papá, mamá, el ambiente, la escuela, la universidad, el trabajo y otras cosas más, porque no hay más, porque la vida no tiene más, sino mucho más aún lo que hay dentro de nosotros. Mirad, un defecto típico de la persona inmadura, que se ve muchísimo en los jóvenes, es el deseo, el apego, o sea, estoy tratando de decir palabras negativas, la inclinación negativa a la independencia, de que nadie me domine, de que no me influye, de que yo hago lo que yo quiero, porque yo voy a decidir, yo sé que este que me ha dicho no sé qué, en el fondo lo que quiere conseguir de mí. Toda persona que está así continuamente en guardia es una persona siempre insegura de sí misma. ¿Cuántas cosas buenas habrá querido Dios decir a través de otras personas a las que yo he ignorado totalmente solo porque no quería que me manipularan mi vida? Hombre, si cuando Jesús pasa por la orilla del lago se encuentra a dos pescando y les dice, ven y sígueme, oye, no nos manipules. Tú, haznos tu proposición y le daremos adecuada consideración. ¿Qué? Así, ven y sígueme, así, como que nada, ya, ahora mismo, porque tú lo dices, ya. Hay que pensarlo, hay que, en fin, cuando me gradúe de la Universidad de la Pesca, pues cuando termine estos estudios que estoy haciendo sobre marítimos, bueno, pues esa es nuestra actitud continua a la cantidad de llamadas que Dios nos habrá hecho a lo largo de nuestra vida. Y en medio de esta maraña, lo estoy diciendo así de una manera un poco rápida, pero vosotros le podéis echar un poquito de imaginación, y como cada uno tiene su vida, pues se pare un poco a pensar cuáles son, a mí eso de dejaron a su padre
la barca y lo de las redes, a mí lo de las redes es lo que más me gusta, más que lo de dejar a su padre, que total, verdad, los dejamos con bastante facilidad por cualquier cosa, y muchas veces no especialmente santas. Y lo de la barca, pues mira,